Auditorio de Radio América, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros, agradecidos con el divino hacedor del universo porque Él nos da la licencia para poder compartir hoy, como todos los viernes, a contar de esta hora, este espacio que ya lleva más de 40 años de estar compartiendo con el pueblo hondureño. Aquí abordamos los temas de mayor interés, los temas de actualidad en nuestro país. Un saludo también a todos los televidentes de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. En medio de todo el ambiente de crispación política que vive Honduras, como lo refiere la promoción, queremos hacer un espacio, queremos hacer una pausa para abordar un tema que tiene que ver con el desarrollo de Honduras. Si no le apostamos a la educación y que la misma sea de calidad, difícilmente podemos aspirar a mejores estadios de desarrollo. Revisando la historia así rápidamente de las grandes potencias del mundo, los países del primer orden le apostaron en su momento a la educación y Honduras no puede quedar rezagada en ese sentido y por eso hemos querido situar, posesionar este tema. Nos preocupa porque se está hablando de prediálogo, se está hablando de un gran diálogo nacional y el tema de la educación lo vemos rezagado, lo vemos incluso que mediáticamente ni se menciona. Para la clase política pareciera que no es de interés, un tema que debe de figurar en primera fila. Y por ello hemos invitado hoy a 3 profesionales de primer nivel. Hoy vamos a abordar desde la óptica de la academia lo que tiene que ver con la calidad educativa. En ese sentido les invitamos para que puedan hacer sus consultas, sus aportes a nuestras plataformas. Estamos también vía Facebook Live, nos está diciendo aquí nuestro compañero Sammy Morazán, a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, muchísimas gracias también por esa fiel sintonía. Como es la mística del contrapunto, con gusto le vamos a dar cabida a las participaciones. Nuestras líneas telefónicas están también totalmente habilitadas. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. En principio presento a Roosevelt Hernández, él es un investigador de la educación, tiene una maestría en política económica y un doctorado en economía con especialidad en la educación. Por un error involuntario en la promoción, lo teníamos como sociólogo, pero él es un gran educador. Roosevelt, bienvenido al Contrapunto. Muchas gracias, Lehman, de los invitados aquí, el doctor Brevé y el doctor Alas. Es un placer para nosotros y para mí estar compartiendo algunas temáticas de interés nacional y que debemos retomarlas ahorita que estamos iniciando el año 2018, que es cuando comenzamos también el año académico y que es fundamental volver a posicionar lo que es fundamental en el desarrollo de los pueblos, la educación, y en este caso particular, tomando como eje la calidad educativa. Egresado de nuestra querida Escuela Normal Mixta Pedro Nufio también, ¿verdad? Egresado de la Pedro Nufio, que lastimosamente ha pasado a otro ciclo. A mejor vida. Lastimosamente en ese sentido de la formación inicial, pero ahora con nuevas rutas de formación permanente de docentes. Solo para efectos de declaración, el doctor Brevé no tuvo nada que ver en ese, no, en ese evento. No, él se lavó las manos. No, él todavía no. De hecho que sí era fundamental llevar la formación inicial a nivel universitario. Eso es clave. Y en este caso particular, pues eso ha sido un tema que ha sido desde hace años, desde el 2000 comenzó a gestionarse la formación inicial, que se pasara a una formación universitaria y tardó un poco. Pero ahora esperamos que esto que ahora se ha dado el paso, pues sea un punto referente para la mejora de lo que vamos a hablar hoy, calidad educativa. Muy bien. Ahora sí vamos a presentar al sociólogo, a Mario Alas. Él tiene también un doctorado en educación, es investigador. Mario, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, igual es un gusto poder compartir aquí algunos temas importantes de la educación y en este contexto político tan complejo hay que recordar que la educación también es un tema político y es un tema de primer nivel en relevancia. Muy bien, la bienvenida también para un buen amigo de esta casa de radio, el doctor Marlon Brevé, actualmente rector de la UNITEC. Doctor, bienvenido. Gracias, licenciado Lesman Morazán. Es un honor aquí compartir este espacio de análisis, de debate, de interacción con el público, con 2 excelentes profesionales y amigos, el doctor Roosevelt Hernández y el doctor Mario Alas. Perfecto.
como lo hemos titulado en la promoción, calidad educativa, una asignatura pendiente de aprobación sin duda alguna en nuestro país. Doctor, ¿por qué cree que la clase política no le da la importancia que merece este tema? Es un problema bastante complicado y un punto bastante álgido como para dialogarlo, pero sin duda que en todas las propuestas de gobierno, cuando los candidatos han estado estableciendo sus políticas y propuestas en las campañas, hablan de que la educación va a tomar un punto referente, un punto clave dentro de su plan. Sin embargo, al ya llegar a las presidencias, pues hemos visto que no ha sido tan fácil abordarlo. Han habido otras temáticas emergentes que han dejado lo fundamental a un lado, como es la educación. Y precisamente un punto clave es que la educación tiene efectos a mediano y largo plazo. Y usualmente los gobiernos buscan políticas que tengan efecto a cortísimo plazo para visibilizarse como los salvadores o promotores de tal política. Y en ese sentido han dejado de lado lo fundamental que tiene la educación, que es la formación de valores, la formación profesional, la formación para el trabajo, la formación para la ciudadanía, la formación inclusive para la democracia, la han dejado de lado porque creen que no van a ganar votos. Evidentemente, lo que más genera votos es algo que se ve y por eso a veces solo se enfocan en infraestructura, pero infraestructura, cosas pequeñas que se vean como construcción de aulas. No visualizan de que un pueblo formado evidentemente va a generar nuevos estadios de bienestar social, nuevos estadios de vida económica para la misma familia y para el pueblo en cuanto a la generación de otros ingresos. En otras palabras, ausencia de políticas públicas en materia educativa, en ese caso particular que usted plantea en infraestructura. Digamos que hay políticas escritas, pero que no las llevan a la práctica. Por cuanto en digamos, en los últimos años, inclusive en los años que estuvo el doctor Brevé, se generaron políticas de infraestructura, políticas de dotación de materiales educativos, ya hablando de la calidad educativa, políticas de obtención de formación docente para poder lograr mejorar los desempeños estudiantiles. Eso se hizo, eso se planteó. Lastimosamente están archivados esos estudios. Las políticas en sí, porque inclusive se generaron y se han comenzado y se han implementado algunas. Una de ellas que vamos a dialogarlo es lo de evaluación docente, lo de evaluación educativa. Es una política clave para saber cómo está generándose el movimiento en el sistema. Y eso sí es uno de los elementos que más ha generado crecimiento en cuanto a la implementación de las políticas educativas en el país. Muy bien. Para ir entendiendo más esta temática, le vamos a consultar al doctor Mario Alas, que nos ayude a entender así de una manera digerible para que en tierra adentro nos entiendan también qué es calidad educativa, qué es de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad educativa. Bueno, vean que el concepto de calidad educativa proviene realmente del área económica. La calidad después de la Segunda Guerra Mundial empieza a asociarse a la producción industrial. Y es con el neoliberalismo en los años 80 que empieza a difundirse a las otras áreas sociales. Más o menos a finales de los años 80, inicios de los 90, se empieza a hablar de calidad en educación. En términos generales, la UNESCO plantea que la calidad de la educación tiene 4 o 5 dimensiones básicas, pero al final vamos a resumir en una. Lo primero es que un sistema educativo es de calidad si su currículum es relevante, si lo que se está enseñando realmente tiene relevancia y además es pertinente para los estudiantes en su vida futura como ciudadanos. En segundo lugar, un sistema educativo es de calidad si es equitativo. Y esto tiene que ver con ayudar más a aquellos estudiantes que provienen de familias con menores recursos, con más carencias socioeconómicas. En tercer lugar, un sistema educativo de calidad tiene que ser eficiente en el uso de sus recursos. Es
es decir, tiene que hacer un buen uso de sus recursos. Y en cuarto lugar, mencionándolo por último, pero realmente es el que resume la calidad de un sistema educativo, tiene que ver con que los estudiantes estén en la edad apropiada en el sistema y además estén aprendiendo lo que el currículum señala. En términos generales, en la literatura internacional y digamos, en los eventos internacionales en educación, se resume la calidad educativa con los aprendizajes de los estudiantes. ¿En qué sentido? Al final, el sistema educativo que aparecen con Napoleón, final del siglo XVIII, se organizan en un Estado para cumplir dos funciones, formar al ciudadano y formar al homo faber, el trabajador. Pues bien, esto solo se logra si los estudiantes aprenden. De manera que la eficacia en última instancia, el logro de los aprendizajes de conocimientos, de habilidades y destrezas, de actitudes y valores, es lo que internacionalmente se denomina como calidad en un sistema educativo. De nada sirve que un sistema educativo tenga escuelas muy bonitas, muy buena infraestructura, que tengan computadoras, que tengan docentes con títulos de PhD. Todos esos son insumos. Puede tener los mejores libros, puede tener la mejor infraestructura. Al final, lo que realmente mide, valora la calidad de la educación es si los estudiantes están aprendiendo lo que deben aprender de acuerdo al currículum nacional y también al currículum internacional. De manera que calidad educativa lo asociamos con aprendizajes. Sí. ¿Y hay señales en nuestro país de ello? Claro, como decía el doctor Roosevelt, por eso... Solo le voy a pedir que se aproxime un poco más, doctor, al micrófono. Sí, gracias. Justamente, como decía el doctor Roosevelt, un sistema de evaluación de los aprendizajes es indispensable en todo país, justamente porque la calidad educativa se resume al final en cuánto están aprendiendo los estudiantes. Si no logramos evaluar lo que los estudiantes están aprendiendo, si no podemos tener una idea de cómo están aprendiendo los estudiantes de Copán, de Intibucá, de Atlántida, de Olancho, si no podemos saber en qué temas aprenden más, en qué temas están débiles, en qué grados están mejor, en qué asignaturas están logrando menos aprendizaje, si no tenemos esa imagen, un mapeo del aprendizaje, entonces difícilmente vamos a poder avanzar, porque si no tenemos el diagnóstico de cuánto estamos aprendiendo, dónde, en qué espacios curriculares, en qué temas, entonces difícilmente vamos a corregir. Afortunadamente, durante los últimos años, ha existido un apoyo de un proyecto internacional que ha venido desarrollando un sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y ha tenido durante una década evaluación de los aprendizajes y se han venido presentando informes. Hay que aclarar que la evaluación por sí misma no mejora la calidad de la educación. Solamente si estos resultados se utilizan para elaborar planes de mejora y se implementan, solo entonces lograremos impactar en la calidad. Esto es como que el médico hace el diagnóstico, pero si usted no se toma las medicinas, obviamente no puede esperar mejorar. Entonces sí tenemos avances y hay que decir que anteriormente ya el proyecto Eficiencia en la Educación Primaria y la UNCE de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán estuvieron dando los primeros pasos en evaluación de los aprendizajes, pasos importantes. El tema es que todavía no hemos logrado, a pesar de que ya está consolidado un sistema de evaluación de los aprendizajes, al menos en español y matemáticas, no hemos logrado que estas evaluaciones, como mapeo de la calidad, generen planes de mejoras que logren impactar y que podamos ir viendo mejoras, digamos, en forma gradual pero continua. Muy bien. ¿Cuál es la visión que tiene el doctor Marlon Brevé, actual rector de UNITEC, exministro de Educación, sobre el tema de la calidad educativa, doctor? Bueno, el doctor Alas habló de 4 ejes de la calidad: diseños curriculares relevantes y pertinentes, sistemas educativos que se caractericen por tener una equidad, que no hayan desigualdades, un sistema educativo eficiente y un sistema educativo eficaz en función de los logros de aprendizaje. Habiendo estado en el Ministerio de Educación y posteriormente en la educación superior, tengo una visión de la calidad tanto del sistema de educación básica, educación media, educación superior, que
se resume en la última categoría. Si los estudiantes logran sus aprendizajes y se mide los niveles en que aprenden los estudiantes, uno puede deducir que los estudiantes están acumulando conocimiento, están adquiriendo competencias y pueden crecer a nivel personal y a nivel académico. Un estudiante que logra esos aprendizajes es una persona que va a tener éxito en el sistema educativo, que no va a tener frustraciones, no va a desertar, y si tiene las oportunidades para continuar, es posible que llegue hasta tener una formación universitaria. Por eso es importantísimo los sistemas de evaluación de los aprendizajes. Y además del sistema de evaluación de aprendizajes, es importante también un sistema que evalúe el desempeño docente. Porque si evaluamos a los docentes y les acompañamos y los capacitamos, ellos van a ser mejores profesores. Y en la medida que hayan mejores profesores, los estudiantes van a tener más aprendizajes. ¿Quién debe abanderar esa evaluación, tanto docente como estudiantil? Muy buena pregunta, que hay dos expertos que quizás tengan una mejor respuesta. Ellos han estado liderando un proyecto de la cooperación que a partir de 2018 va a ser un proyecto que lo va a manejar el Estado, que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes de los niños de primero a noveno grado. Y se habla de que tiene que haber una institución, un ente independiente que esté fuera del Ministerio de Educación. Hay varias instancias que se han mencionado, pero hay que tener un sistema de evaluación que ojalá fusione los entes que van a evaluar la educación desde preescolar hasta media con el ente que está por comenzar a funcionar, que va a evaluar el sistema de educación superior, que es el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES. Se habla de un instituto para evaluar la calidad de preescolar a educación media que sea adjunto a la pedagógica, se habla que sea independiente, se habla que sea parte de CHACES. Creo que es un buen punto de discusión y me gustaría escuchar las opiniones del doctor Hernández y del doctor Alas. Bueno, ya le está haciendo hasta de moderador el doctor Breve. Bueno, le vamos a trasladar la misma pregunta, doctor, sobre el tema de la evaluación. Lo veo inquieto, seguramente tiene sus valoraciones, si debe ser un ente autónomo, independiente de la Secretaría o el esquema que planteaba el doctor Breve. Bueno, sin duda que en un país como los nuestros, en donde se necesita una visión externa de las instancias que generan, en este caso la educación, es fundamental precisamente guardar eso, que sea una instancia externa. Y desde los 95, luego el 2000, hasta el 2007 se estuvo trabajando con una instancia externa dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A partir del 2007, pues la cooperación internacional generó y precisamente la USAID un proyecto llamado Proyecto MIDE, midiendo el impacto al desempeño estudiantil de Honduras. Perdón, mejorando el impacto al desempeño estudiantil de Honduras, MIDE. Así es, y se generó precisamente como eso, como una visión externa, evaluando los niveles de aprovechamiento o desempeño académico de los estudiantes en matemáticas y español desde el primer grado hasta noveno grado. Eso es fundamental, Esman, que sea una visión externa. Y a partir de este año, bueno, precisamente desde 2007, este proyecto entró en esa dinámica de apoyar a la Secretaría de Educación para hacer la evaluación del desempeño estudiantil. Desde ese año se trató y se ha estado impulsando que sea un instituto independiente, técnicamente y financieramente y administrativamente. ¿Para qué? Para que no sea, digamos, porque si es la Secretaría de Educación, es juez y parte. Entonces, ahí entra la discusión que si son válidos o no, son confiables o no estos resultados. Ahora la Universidad Pedagógica está con el mandato del gobierno de generar la formación inicial de docentes de primero hasta el nivel medio. Entonces, vemos que también ellos son parte, la Universidad Pedagógica, de la cual también nosotros formamos parte.
Entonces, como vamos a estar formando docentes, no es adecuado que estemos evaluando también a los docentes y a los estudiantes, sino que tiene que ser una entidad externa. Eso ha sido una iniciativa desde el 2007, se generó, hay un proyecto de ley incorporado en el Congreso Nacional, pasó a dictamen y quedó, digamos, en el olvido, pero lo que se avanzó es que en el 2014 se generó una ley de evaluación de la acreditación y certificación de la calidad y ¿Y equidad el gobierno educativa. así lo está entendiendo? Pues ahí es donde estamos todavía pendientes, porque no se ha creado esa instancia técnica independiente. Aun cuando hay consenso entre la cooperación, entre las mismas autoridades educativas, falta la decisión política del nivel gubernamental para poder tener esta instancia que es fundamental para poder estar evaluando, entonces lo que dijo el doctor Brevé y lo que dijo el doctor Alas, el desempeño, el nivel de aprendizaje, en este caso, no solo de los estudiantes, sino que ahora también del desempeño profesional de los docentes, porque tampoco es adecuado que sea una instancia interna. Entonces, eso está ahí empantanado, digamos, y así lo decimos porque estamos de a 10 años con esta iniciativa. Este año el proyecto MIDE termina su apoyo por parte del financiamiento de la USAID. La Secretaría se ha comprometido momentáneamente a incorporarla a todo el profesional que se ha estado formando para que sean parte y que le den continuidad, pero evidentemente ahí vemos la debilidad que va a ser juez y parte. Por eso se necesita la instancia técnica independiente. Doctora Alas, ¿qué incidencia tiene un efectivo sistema de evaluación, tanto de docentes, de estudiantes, si queremos aspirar a tener calidad educativa? Claro, realmente el papel es protagónico, es primordial. Es decir, no podemos aspirar a mejorar la calidad de ningún proceso y tampoco en educación si no lo evaluamos, si no tenemos valoraciones de qué está funcionando, cómo está funcionando, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo tan bien. Y como señalaba usted, no se trata solamente de evaluar los aprendizajes, porque se requiere todo un sistema de evaluación también del desempeño docente, como decía el doctor Marlon Brevé. Es decir, un sistema educativo, y lo han señalado Corea, ahora lo señala China en su literatura, tiene como techo de su calidad la calidad de sus docentes. Es decir, no podemos aspirar a tener un sistema educativo de calidad si tenemos docentes con debilidades en su formación o con debilidades en su desempeño. En América Latina en general, y en Honduras en particular, los docentes no han sido evaluados en su desempeño y, más grave aún, independientemente de su desempeño, no importa si el docente es muy responsable, como gran parte de los docentes del sistema educativo nacional, si es muy responsable, si asiste todos los días, si incluso de su propio presupuesto personal compra materiales, no importa si hace eso o si llega 2 o 3 veces a la semana o pasa con licencias de salud, etcétera, etcétera, no importa cuál es su desempeño, su salario va a ser el mismo. Entonces, nuestros sistemas escalafonarios han incentivado de alguna forma vicios de desempeño, ¿sí? Y no me refiero solamente a Honduras, este es un problema de América Latina en general y de los países subdesarrollados en general. Muy bien. Tenemos muchas comunicaciones desde ya y vamos a interactuar. Les voy a sugerir que pongan mucha atención porque algunas son muy directas para nuestros panelistas. En el tema de infraestructura, nos dice un amigo oyente, yo recuerdo cuando el doctor Brevé estaba en la Secretaría, escuchamos de estudios sobre el particular. Uno en Honduras, dice, se llena de muchas expectativas, pero al final se desilusiona. Por alusión ya va a responder el doctor Marlon Brevé. Seguramente tendrá sus comentarios al respecto. A través del Facebook Live también tenemos comunicaciones. Saludos, Elvis, desde Ohio, en Estados Unidos. Saludos desde Nashville, Tennessee. Excelente programa. El país necesita más acción y menos palabras. Me parece excelente al oído y a la mente el programa que tiene Lesman. Ya estábamos aburridos de escuchar a los políticos, dice. Ese diálogo nacional es corrupto, dice, es pura paja. Bueno, solo les pedimos que las comunicaciones sean dentro del marco del respeto y las buenas costumbres, y ahí las críticas aquí tienen cabida. Cuando son con altura, se escuchan mejor.
¿Ustedes qué piensan? ¿Que a los niños desde kinder los evaluarán para saber con qué educación es adecuada para ellos? Miren, mi hija desde kinder la evaluaron y ella con 34 niños ha estado junto hasta ahora que van a salir del 5º grado con una educación adelantada. Sería bueno porque hay muchos niños con inteligencia asombrosa y tristemente se me pierde, dice. Entre otras comunicaciones, Lesman, pregúntele por favor a sus invitados académicos, los felicito de buena altura, ¿podemos aspirar a tener cobertura o más bien calidad educativa con la actual cobertura que hay en el país? Solo pregunto, dice. Bueno, nos quedamos hasta ahí por ahora, doctor, por alusión. Sí, el tema de infraestructura es un tema, como ya lo dijo el doctor Alas, que se considera como un insumo para la calidad. En mi gestión recuerdo que habían 2 excelentes proyectos de la cooperación. Uno era financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el otro por la Unión Europea, que pretendía mejorar la capacidad instalada de alrededor de 30 a 40 colegios técnicos en todo Honduras, y fueron seleccionados. Algunos recibieron beneficios de ambos proyectos y se hizo una renovación de todos los equipos de los laboratorios para los bachilleratos técnicos, se capacitó a los docentes y a través de los años los equipos se convirtieron en equipos obsoletos y las capacitaciones se descontinuaron. Y eso ocurre no solamente en proyectos de esta naturaleza, sino que en general en proyectos que van de gobierno a gobierno. En esos proyectos en particular creo que lo que hizo falta, y es algo que ahora tenemos que tomarlo en cuenta siempre, es el vínculo con los sectores que emplean a los jóvenes. Yo creo que cualquier mejoramiento que se haga a la infraestructura de un colegio, especialmente de los técnicos, hay que acercarse a los empleadores para preguntarles qué competencias requieren que los estudiantes que van a egresar de un bachillerato, por ejemplo, en mecánica automotriz, tengan para ser empleados por las diferentes empresas de ese ramo. Y eso lo hemos estado haciendo, por lo menos ahora en educación técnica a nivel universitario. Y también que estos proyectos tengan la posibilidad de que el estudiante haga prácticas con los empleadores y que los equipos que se compran sean equipos que se están usando en la industria local. O sea, tiene que haber una vinculación entre Estado, ya sea también la academia, si es pública o privada, y el sector privado empleador. Bueno, por acá otro oyente dice, lamentablemente cada 4 años en el país, Lesman, se quiere recomponer el mismo en todos los ámbitos, dice. Doctor Roosevelt, comentarios sobre estas primeras participaciones. Bueno, digamos que una persona que escribió consultando sobre cobertura, sobre esto que se genera cada año o cada gobierno, nuevos retos. De hecho, que quisiera dialogar sobre esos 2 puntos. Uno es que en cuanto a cobertura, tenemos una deuda social fuerte. En prebásica, es decir, los niños de 5 años que obligatoriamente deben estar recibiendo un año, solo el 39% de los niños están dentro de educación prebásica. Es decir, estamos hablando de 61 niños de cada 100 está fuera. Es muy grande el déficit. Es grande. Donde hemos tenido el mejor desempeño, digamos, es en educación básica de 1º a 6º grado. Allí es el 93%. Pero no, en estos últimos 15 o 20 años no hemos llegado al 100% en tasa neta. ¿Por qué razones cree usted? Bueno, ya voy a dar algunas razones que se hizo unas consultas a jóvenes, niños entre 6 y 14 años. En tercer ciclo, decir que lo que llamamos antes ciclo común o ciclo básico técnico, el tercer ciclo es 7º, 8º y 9º grado. El 52% están dentro del sistema. 48 de cada 100 no tienen acceso. Y ojo, aquí ya comienza un punto crítico porque estos son jóvenes de 12 a 14 años que ya entran en riesgo social. Y en media, que son los jóvenes de Honduras que deberían estar aspirando a educación universitaria posteriormente o al trabajo, solo el 32% están dentro del sistema.
Un 68% no lo están. 68% Lesma y a todos 68 los de oyentes cada 100. y todos los televidentes. 68 niños de cada 100 no tienen acceso, no están dentro de un colegio adquiriendo su formación media. ¿Qué pasa entonces con estos jóvenes? Bueno, por un lado, están fuera del sistema porque no tienen acceso. Y por otro lado, no tienen empleo porque no tienen formación. Es una bomba social fuerte que tenemos en el país y no la estamos combatiendo. Se hizo una consulta a los niños y jóvenes de entre 6 y 14 años por la razón principal por la cual no están estudiando. El INE lo consultó en el 2015. El 42% dicen que por falta de recursos económicos. Evidentemente, teniendo un país con el 66% de la población viviendo en situación de pobreza, con $2 o menos diarios, $2 o menos son 47 lempiras, el 66%, o el 45% viviendo en extrema pobreza, con $1 o menos viviendo al día. Es difícil entonces si el gobierno no se plantea, si el Estado no nos planteamos la obligación de dar la matrícula, de dar la formación gratuita, pero darla junto con, no solo decirles matrícula gratuita, no, es que hay que darle los materiales, hay que darle los uniformes, hay que dotarlos de infraestructura, hay que dotarlos del alimento. El otro 23% dijeron que no quieren seguir estudiando. Así de sencillo. El 11% dicen que no estudian por problemas familiares o de salud. Y otros que no hay centro de estudios accesibles a ellos. Entonces, veamos la complejidad que estamos teniendo, Lesman, el doctor Bebé y el doctor Alas y a todos los televidentes y oyentes. Tenemos un enorme déficit de cobertura. Entonces, ¿qué sucede con estos jóvenes que no tienen acceso a educación y no tienen acceso al empleo? Dos cosas que ya lo hemos estado mencionando: o buscan migrar o son elementos frágiles para poder entrar en pandillas, en situaciones delictivas. Y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, ese sí que es un punto crítico que tenemos que nosotros empezar, y no decidiendo cosas vanas de corto. Por eso decía que tenemos que generar políticas de mediano y largo plazo, pero con sostenibilidad. En este momento se nos terminó el plan EFA, que nos dio una visión para 15 años y sobre el cual hubo un norte claro de que ahí eso sí van a lograr. Se luchó con esas políticas para 15 años. En este momento ya ahora no tenemos. Estamos generando un plan estratégico, decimos el plan de país 2010-2022 o la visión de país al 2038, pero no le estamos dando el seguimiento a eso. Entonces necesitamos que esto que estoy mencionando lo retomemos, pero con un pacto social por la educación, porque si no, no vamos a tener políticas de largo plazo. Si no, cada gobierno va a estar intentando hacer cosas pequeñas y vamos a detenernos en elementos secundarios. ¿Y por qué será que esos temas no hacen ruido ahora que estamos hablando de prediálogos, de diálogos? No generan votos. No son mediáticos. Un punto clave que fue criticado Francisco Morazán en su tiempo, él intentó impulsar una política de que ninguna persona que no pudiera leer ni escribir votara. ¿Se imaginan si se hubiera logrado en aquel entonces? No tendríamos ningún analfabeto. Y todavía tenemos cerca del 13% de personas que no saben leer ni escribir. Si hubiera una decisión política clara de que una persona que no tuviera educación media no votara, le aseguro que ahí sí hay un impacto fuerte para que todos los jóvenes hasta 18 años tengan la formación. Entonces, el nivel de escolaridad, que en este momento es de 7 años, lo incrementaríamos a 15 años o a 16 años de escolaridad en Honduras. Eso sí generaría, digamos, votos, pero generaría un punto fundamental para que el país subiera
y tuvieran un mejor nivel educativo. Muy bien. Doctor Alas, sin duda alguna son escalofriantes esos datos. El punto aquí es qué hacer para paliar esa Bueno, cobertura, para mejorarla. El doctor Hernández hablaba de la necesidad de políticas de Estado en lugar de políticas de gobierno. Voy a poner un ejemplo de Costa Rica. Vean, Costa Rica es el país de Centroamérica con los mejores indicadores sociales. Ellos tuvieron, bueno, de alguna forma el cambio histórico ahí por los años 50 del siglo XX, cuando después de una guerra civil abolieron las Fuerzas Armadas, se quedaron solo con una policía profesional y empezaron a orientar su gasto social fuertemente en salud y educación. Costa Rica es un caso especial. En Centroamérica, en sentido positivo. Bueno, a finales de los años 80, cuando el boom de las computadoras empezaba a llegar a nuestros países, Costa Rica planteó una política de Estado que iban a tratar de formar mano de obra para que produjera chips, para que produjera software, es decir, mano de obra orientada a la informática. A finales de los años 80 eso sonaba en Centroamérica como pretencioso, como arrogante, pero se mantuvo como política de Estado. Y hemos podido ver ya en el siglo XXI, Costa Rica es el único país de Centroamérica que en primer lugar su maquila principal ha sido maquila ya electrónica. No es lo mismo que la maquila textil que el resto de países centroamericanos. Basamos parte de nuestra población económicamente activa, principalmente mujeres con escolaridad de 9º grado, que trabajan en maquilas textiles y reciben salarios, digamos, bastante bajos. La mano de obra costarricense, que a partir de finales de los años 80 se empezó a formar bajo una política de Estado de orientar hacia el área informática, como bien dijo el doctor Marlon Brevé, no podemos formar fuera de la estructura económica. Ellos diseñaron una política para que su economía produjera bienes en el área de informática y para ello diseñaron políticas educativas formando la mano de obra que necesitaría esa estructura productiva. Bueno, en el siglo XXI Costa Rica es el único país de Centroamérica que no depende del café y mucho menos de exportar personas, lamentable hecho para Guatemala, Honduras, El Salvador, que lo que más exportamos son personas, nuestros ciudadanos que tienen que pasar por 1000 sufrimientos y luego enviarnos los denominados pobredólares para que nuestras economías sobrevivan. No, Costa Rica no padece eso. Costa Rica tiene baja índice de migración y además tiene una economía que no depende solo del café o de los productos agropecuarios. Tiene una economía que tiene un fuerte componente en producción en el área de informática. Esto se logró con una política de Estado. Desde finales de los años 80 hasta la actualidad, no importa si llega un partido A, partido B, partido C, la política de Estado en el área económica y su vinculación con el sector educativo, como bien lo destacaba el doctor Marlon Brevé, se ha mantenido. Porque son planes de desarrollo de una nación, de un país. No son planes improvisados cada 4 años por el sujeto de turno. Sí, allá son políticas de Estado. Antes de volver a escuchar al doctor Marlon Brevé, vamos a lectura más comunicaciones que nos están llegando a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80 y a nuestro Facebook Live. Buenas tardes. Si hablamos de calidad, deberíamos de ver que ahora a los estudiantes se les da muchos puntos en actividades. Ahí no hay un grado de aprendizaje. Esos son puntos regalados y eso se da en los colegios privados. Dice un comentario, por favor. Juan y Gallo, ¿y el problema alimentario en la familia? Se pregunta. Hay jóvenes que prefieren trabajar que ir a las escuelas. En los países que la educación es un éxito, reciben hasta almuerzo en los centros educativos. Y se pregunta ella, ¿se podrá en Honduras ese proyecto? Nos escribe por acá otro oyente. Buenas tardes. Dentro de la niñez hay una clientela con ciertas incapacidades físicas, los cuales a su edad adulta no pueden integrarse al mercado de trabajo. ¿Tienen previsto el mecanismo que les ayudará a ser mejores ciudadanos, ya que el potencial sí lo tienen? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Tienen maestros para estas necesidades? Alexis Cerrato, pero también el aprendizaje va de la mano con una adecuada salud y nutrición, y desde los primeros años de edad, acceso y cobertura de la misma con la misma energía de calidad en tiempos o en términos amplios, dice.
Por acá nos escribe una maestra desde Ocotepeque y nos dice, les saludo desde Ocotepeque, soy maestra. Quieren calidad educativa que nos permitan retirarnos del sistema los que ya pasamos de 50 años, dice, y que estamos enfermos. Por ahí deberían de comenzar, dice. Feliz tarde. Doctor Brevé, comentarios sobre estas últimas participaciones. Sí, en realidad muchos comentarios siguen siendo válidos, pertinentes desde hace 20 años. O sea, el tema de que un niño desnutrido no va a aprender es una realidad. Y por eso volvemos al tema del ciclo de la pobreza. O sea, es un ciclo que hay que romperlo. Y como decía el doctor Hernández, 66% de la población vive en condiciones de pobreza. 2/3 de ese 66, que son 45, 48, viven en extrema pobreza. La educación es un mecanismo para combatir la pobreza. Entonces hay que coordinar, articular las políticas públicas para que el apoyo que se da a través de programas como merienda escolar sea sistemático, sea masivo, que llegue a tiempo, que se articule con las municipalidades, que ojalá se articule a nivel de aldea, barrios, en cada municipio donde se activen las asociaciones de padres de familia. Hay una figura, hay leyes, hay una figura dentro de la ley de fortalecimiento de la educación pública y la participación comunitaria que tiene un comité municipal de desarrollo de la educación, donde se supone que se integra la sociedad civil, se integra el Estado representado por la dirección departamental o los directores distritales o los directores de centros educativos y los municipios representados por los regidores y el alcalde. Si lográramos capacitar esas instancias, si lográramos empoderar esas instancias y descentralizar los recursos técnicos y financieros, creo que tendríamos impactos a corto y mediano plazo que combatirían con más eficacia la pobreza. Y si articulamos iniciativas que apuntan a mejorar la salud, la nutrición, a crear oportunidades educativas, a capacitar a las personas para que sean autosuficientes en la generación de sus alimentos, creo que tendríamos resultados y romperían ese ciclo de pobreza en el cual viven muchos hondureños y de nuevo las políticas tienen que ser de Estado y no de gobierno. Sí. Bueno, hay una participación de un oyente que se refiere al doctor Marlon Escoto. Estamos con el doctor Marlon Brevé para efectos de declaración, porque dice, el señor Marlon Escoto solo sirve para maquillar el sistema, dice. Hay un alto porcentaje de analfabetas que está egresando de primaria y media por la forma de evaluación, y si no, pregúntele qué hizo en la UNA, dice. Bueno, vamos a quedar pendientes con esa respuesta porque es el doctor Marlon Brevé el que está con nosotros. Felicidades, dice, a los panelistas. Ojalá la Secretaría de Educación retome la buena senda dejada por el proyecto MIDE e impulse una institución externa que continúe los procesos de evaluación de fin de grado. Ojalá no dejen morir esa actividad. Felicidades, Lesman, que hayan más programas de esta naturaleza. Por acá me dice, soy una fiel oyente de Radio América, nunca le había escrito, pero qué belleza no escuchar políticos, dice. Bueno, están hablando, usted hizo alusión a ese proyecto MIDE. ¿Ya no está funcionando? Sí, está funcionando. De hecho, que ha sido un proyecto que diríamos que ha sido emblemático en cuanto a impulso de una política educativa, en este caso de evaluación educativa. Y está este proyecto financiado por la USAID desde el año 2004. Este año, precisamente entre unos meses, abril, cerramos ya las actividades técnicas por cuanto ya es un tiempo que el país debe darle sostenibilidad. Y es ahí donde todavía en estos 3, 4 meses quisiéramos que se pudiera lograr esa instancia técnica independiente, por cuanto se requiere hacer esa evaluación de manera externa y no solamente hacer la evaluación, es que hay que presentar los resultados, Lesman. Hay que entregárselo a los alcaldes, a los directores distritales, a los docentes
y decirles cómo están y qué medidas o qué políticas pueden desarrollar ahí internamente para poder mejorar. De hecho, que este año 2015, en noviembre, se ha hecho una evaluación a cerca de 400.000 estudiantes de primero a noveno grado. En un solo día se evaluaron cerca de 3.000 centros educativos en los 298 municipios del país, con una muestra representativa de esos municipios. Y dentro de un mes y medio estaremos entregándole al sistema, a la sociedad, cómo estamos en matemática y español a nivel nacional, a nivel de los 18 departamentos, a nivel de los 298 municipios, que vamos a ir a entregarle los resultados a estos actores que he mencionado, a los alcaldes, a los condes, a los directores distritales, a los docentes, a los directores de centros educativos, y que sigamos en esa línea. Eso se necesita, porque entonces ahora se está generando políticas a nivel municipal. Los alcaldes están visualizando de que la educación es importante. En varios municipios ya están colaborando con la merienda, con lo que decía el doctor Brevé. Evidentemente no en lo que todavía se requiere, pero este proyecto, vuelvo a repetir, ha estado impulsando que se genere una sostenibilidad con una instancia independiente. Ahora, yo lo que también quisiera abordar es que mencionaban algunos oyentes de que cómo lograr estas metas. Bueno, tenemos que invertir más en educación. Y ahí más bien, en estos últimos años, más bien ha habido un decrecimiento en la inversión en educación. De hecho, que en los años donde mayor financiamiento educativo tuvimos como porcentaje del Producto Interno Bruto fue entre el 2007 y 2009, arriba del 7%. En estos últimos años, bueno, y precisamente en el 2015 llegamos al 5.4%. Es el año que menor inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha hecho. Vea, ya mencioné anteriormente los niveles de deuda social que tenemos en cobertura, los niveles de aprendizaje. Y ahora, en vez de cerrar la brecha con los países industrializados, y cerrar la brecha y comenzar a cerrar esa válvula de la pobreza, invirtiendo más en educación, estamos invirtiendo menos en educación. Costa Rica, como lo mencionaba el doctor, se está agrandando esa brecha. Se está agrandando. Pues, además, el doctor Alas mencionaba que Costa Rica apostó por eso. En los años 40 decidieron invertir en educación y no invertir en ejército. Muy bien. Alguien escribe aquí en alusión a Costa Rica, lo que habla de Costa Rica es muy cierto. Dice, yo escuché a Arias, se refiere al presidente de Costa Rica, hablar de eso. Él ponía el ejemplo, ¿cuánto cuesta un avión F-5? ¿Cuántas escuelas se contribuyen? Lo que pasa que a los políticos no les conviene que el pueblo se avive, dice, para engañarnos con la bolsa solidaria. Bueno, por acá hay más comunicaciones. Vamos a ir intercambiando las mismas con las ponencias de nuestros panelistas. Una consulta directa para el doctor Marlon Brevé. Espero no se moleste, Lesman, por favor. Complázcame con esta pregunta para el doctor. Dice, ahora que él está en el sector privado, en la educación, ¿querrá, dice, que mejore la cobertura, que mejore la educación pública, doctor? Claro que sí. Yo creo que los países tendremos un mayor bienestar y los habitantes tendrán una mejor calidad de vida si las coberturas en educación, desde educación preescolar, educación media, llegaran al 100%. Es un sueño, pero hay una ley en Honduras que ya está aprobada, fue publicada en la Gaceta, que obliga al Estado de Honduras a ofrecerle una cobertura del 100% a los niños y jóvenes. La pregunta es, ¿en cuántos años vamos a lograr que el 100% de los jóvenes de Honduras egresen de un colegio? Creo que no hay país que tenga una cobertura del 100%, pero es una meta que uno se plantea. En educación superior, las coberturas, si bien es cierto, el doctor Hernández decía que la cobertura en educación media, en los bachilleratos es del 32%, en educación superior es la mitad de eso, es 16%. O sea que si 3 jóvenes de cada 10 ingresan a la universidad, en promedio entre 1 y 2 continúan por una educación superior. Yo creo que en las 20 universidades
que funcionan en Honduras, de las cuales 14 son privadas y 6 son públicas, hay un consenso en que la estrategia para los próximos años es desarrollar un segmento de educación técnica universitaria. Y eso ayudará a incrementar la cobertura como ocurrió en Chile. En Chile pasaron de un 30% a un 50% en cobertura en educación universitaria, potenciando el sector técnico. ¿Y cómo lo potenciaron? Vinculándolo con el desarrollo económico del país, con el sector privado, con el sector que emplea. Y por eso las 20 universidades tenemos en nuestros planes estratégicos crear programas que duran 2 años y medio, que dotan de competencias a los jóvenes para tener acceso rápido a un trabajo. Y se diseñan esos programas en alianza con el sector privado. Un ejemplo, en Unitec hemos desarrollado un técnico bilingüe para call centers. La industria de los call centers necesita de jóvenes que dominen el idioma inglés y que puedan atender a los clientes, que sepan sobre servicio al cliente. Que ha venido en crecimiento en los últimos años. Ayer mismo escuché que hay una empresa que va a invertir para contratar más jóvenes aquí en Tegucigalpa. Y los call centers son la base de la pirámide de servicios, de ofrecer servicios, donde el siguiente segmento son técnicos que saben cómo explicarle a alguien en un país lejano cómo arreglar un problema en la computadora. Por eso también tenemos técnicos en instalación de redes, en diseño y desarrollo web, y después en esa pirámide, si seguimos ascendiendo, está el tema de los ingenieros que pueden programar, los ingenieros que no tienen que salir de Honduras para tener trabajo porque son contratados por una empresa internacional, una transnacional que tiene su centro de servicios en Honduras. Ya ocurre en Costa Rica, ya ocurre en México. Y arriba de los ingenieros están otros ingenieros que desarrollan aplicaciones y crean patentes. Si elevamos el nivel de formación, si mejoramos el nivel profesional y tenemos estrategias claras, y en Honduras el área de los servicios es un área que fue identificada en el Plan 2020. Y hay interés de grandes empresas de venir a Honduras, pero necesitamos tener recurso humano formado, competente. Y sí, no importa donde yo esté, sector privado, sector público, siempre voy a ser un abanderado para incrementar la cobertura de la educación desde preescolar hasta educación superior y de mejorar la calidad en todos los niveles. Muy bien. Otra oyente nos dice, es que en Honduras ningún presidente, veo mucho esta expresión, es bastante recurrente, es que en Honduras dice, ningún presidente le interesa la educación porque entre más analfabetos seamos, más nos engañan, dice. Es que en Costa Rica, dice, no hay presidentes ni diputados corruptos. Bueno, no del todo eso. La diferencia es que allá han llevado a expresidentes a la cárcel y a diputados también por casos de corrupción, cosa que acá en nuestro país está de ver. Para el doctor Mario Alas, hay una consulta aquí que tenemos pendiente y que tiene que ver con otro componente importante también con la calidad educativa, los recursos didácticos, psicopedagógicos. ¿Qué nos puede referir al respecto, doctor? Sí, por supuesto. Es decir, los recursos didácticos son un insumo esencial para mejorar la calidad de la educación. Es decir, y en esto, lamentablemente en Honduras, cada cierto tiempo, la cooperación internacional nos apoya para elaborar libros de texto, guías para docentes, cuadernos de trabajo para estudiantes. El doctor Marlon Brevé hacía referencia a ello durante el periodo en el que él fue ministro, pero lamentablemente cada vez que estos proyectos de la cooperación internacional finalizan, el Estado no asume estos costos de producción de materiales, de distribución, de capacitación, y luego quedan entonces abandonados. De manera que no ha habido una política que sea, digamos, con cierta estabilidad a través del tiempo, que esté dotando de buenos materiales educativos a los estudiantes. Vean que socialmente los medios de comunicación reproducen mucha crítica respecto a los docentes, que no es que los estamos santificando, pero gran parte de los docentes del país, del sistema público, de su propio presupuesto personal familiar, elaboran materiales educativos, compran materiales educativos para poder atender a sus alumnos. Y hay que decirlo que eso no es justo. Obviamente eso es una responsabilidad del Estado. Bueno, y sobre otros temas,
Conozco cantidad de colegios del país en los cuales grupos de profesores se ponen de acuerdo a inicio de año y dan financiamiento de su salario, de sus ingresos familiares, para comprarle las camisas, los cuadernos, algunos materiales a algunos estudiantes que, siendo destacados, no tienen recursos y que se retirarían del colegio si no se les apoya. Estas son responsabilidades que debería asumir el Estado si priorizara la educación, como lo han señalado sus comentaristas, como un área realmente importante. Estamos en la sociedad del conocimiento. La educación es fundamental. Muy bien. Sobre este componente al cual aludíamos con el doctor Alas, ¿qué consideraciones le merece, doctor Hernández? Bueno, son dos insumos claves. Los materiales educativos dentro del aula, dentro de la escuela, y la infraestructura escolar. La infraestructura escolar también necesita un fortalecimiento en todos los centros educativos. Allí, digamos que hay muchos centros todavía que no tienen energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico, elementos básicos. Y otros elementos fundamentales como un laboratorio de computación, acceso al Internet. Muchos que en su tiempo tuvieron piso y tuvieron techo también. Así ya es, no lo eso tienen. ya no tienen, digamos que Prácticamente están a la intemperie los alumnos y los docentes. En los últimos años se ha estado intentando hacer un esfuerzo por remozar una cantidad de centros educativos, pero es tan fuerte la necesidad que todavía hay que invertirlo. Y en cuanto a materiales educativos, libros de texto, el gobierno ha estado invirtiendo junto con la cooperación en lo que mencionó el doctor Alas, en materiales para los docentes, materiales para los estudiantes, pero en algunos años, no todos los años. Y ahí, digamos, es necesario que sea política el gobierno y no cargarle al padre familia. Ya mencionamos con las condiciones de pobreza. Ya no es necesario estarle pidiendo al padre matrícula, estarle pidiendo que incluso pague la vigilancia, que pague el aseo. Eso no debe ser. Entonces ahí, digamos que se requiere invertir. Bueno, en 18,000 millones de lempiras se invirtieron en el 2016 para primero a noveno grado. ¿Nos reitera esa cifra, por favor? 18,000 millones de lempiras, de prebásica hasta el nivel medio. 2016. 2016. Y en educación se invirtieron 6,500 millones. ¿No tiene la estadística del año pasado, recién? No, hasta el 2016 todavía no lo está hemos actualizado a finanzas, pero vamos a revisarlo. Entonces, veamos que 18,000 millones para atender casi 2 millones de estudiantes en el sistema público. Sí. Y 6,500 millones para educación superior, para atender cerca de 200,000 estudiantes. Entonces, si vemos esto, 18,000 millones, por un lado, cobertura, ya dijimos que hay una deuda, cantidad de estudiantes, jóvenes que están fuera del sistema, y por otro lado, la infraestructura escolar está requiriendo remozarla, los materiales educativos, necesitaríamos 3 veces más probablemente para poder recuperar metas, para poder alcanzar mejor estadio de formación social. Vuelvo a poner la idea descabellada que pudiera ser que los políticos se interesaran, los congresistas, estableciendo una política de Estado. Pareciera ridícula, pero que todos los que tuvieran educación media fueran los que votaran en un X año. O sea, meta escalonada. ¿Cuántos porcentajes debemos establecer para ciertos años para que puedan Permítame, tener esa doctor, formación? vamos a ir a la pausa de la diaria y luego retornamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Las Esferitas de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. ¿Y qué les parece si comenzamos pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria? Primer número seleccionado, muchísima suerte. Es el 36.
86, segundo número, atentos. Es el 87, tercer y último número afortunado. Es el 44. Con gusto repito, 36, 87 y 44. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde. Su primer dígito es el 8. Segundo dígito, suerte, es el 5. Primer número premiado, 85. Segundo número ganador, su primer dígito es el 0. Segundo dígito, atentos, es el 5. Segundo número premiado, 05. Repito, 85 y 05. Ahora acompáñame a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una seleccionará un dígito y al unirlos formará el número ganador. Pero antes, queridos jugadores, les pregunto si les gusta el fútbol americano. Entonces sacale provecho a tu pasión apostando a los partidos de la NFL y ganando muchísimo dinero con Apostemos, porque con Apostemos vos decidís. Primer dígito para esta linda tarde es el 1. Segundo dígito, suerte, es el 1. Número ganador para la diaria es el número 11 con su símbolo de sueños perro. En el cuadro del cuerpo está representado por el talón de Aquiles, otros números que le relacionan 0, 7 y 30. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1 y este es el 7. Repito, el número ganador para la diaria es el número 11 perro y para la jugada diaria más 1 es el 11 más 7. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. Mantente actualizado al escuchar Radio América desde tu celular o tablet. Descarga gratis la app de América Multimedios desde Google Play o App Store. Radio América, actualizando a diario a más de 100,000 oyentes mediante los últimos avances tecnológicos. Radio América, una emisora América Multimedios, concepto radial que marca la diferencia. América Multimedios. Son las 2 de la tarde con 2 minutos en todo el territorio nacional. Gracias por su fiel sintonía a todas las personas que nos escuchan en todo el territorio nacional y fuera de fronteras patrias. Tenemos muchas participaciones de compatriotas desde la Unión Americana. Gracias. Los hondureños también desde el exterior están muy pendientes de lo que ocurre en nuestro país y por supuesto del contrapunto. Hoy estamos abordando la temática de la calidad educativa, una asignatura pendiente de aprobación en nuestro país. Y para ello contamos con 3 profesionales académicos de primer nivel. Roosevelt Hernández, experto en el tema educativo, de igual manera Mario Alas y también el doctor Marlon Brevé, exministro de Educación. Antes de volverle a dar la palabra al doctor Roosevelt, que estaba en el uso de la misma, un amigo oyente nos escribe: el costo de la matrícula en la educación pública debe ser de acuerdo a los ingresos de los padres. Las políticas universales no es sinónimo de equidad, dice. Equidad es ayudar a quien más lo necesita. Excelente. Por acá también nos escribe desde Luisiana Samuel: saludos Lesman, esta es mi aportación, dice, y nos manda una foto de lápices, de crayones y otros útiles que él envía. Dice: esta es mi aportación a la escuela donde da clases mi hermana en Olancho. Por la pobreza extrema que hay, los niños no tienen ni lápices ni cuadernos, pero ahí les ayudamos, dice. Saludos desde Luisiana, Samuel, qué bien. Eso es hacer patria también. Lo que sucede en Honduras no sucede en otro país. El ministro Marlon Escoto cerró bibliotecas y laboratorios de computación en los centros educativos que ya estaban trabajando en esas áreas. ¿Por qué será que los ministros de educación, dice, solo le prestan atención a la parte administrativa? ¿Será porque ahí es donde está el pisto, Lesman? Doctor Roosevelt, y luego vamos a escuchar al doctor Marlon Brevé. Bueno, mencionaba yo que la educación debería ser gratuita, pero la educación completa es más, está establecido en la Constitución de la República, pero no es gratuita. Entonces, necesitamos invertir en educación para que sea gratuita. No deberían haber becas, es que debería ser gratuita, darle los materiales educativos, los libros, los uniformes, pagar al material de aseo, la seguridad para los centros educativos, darle también la merienda y el almuerzo a los jóvenes y a los niños,
Eso debería ser para todos los niños y jóvenes. Pero ya mencionaba que eso es una parte. El otro punto es que tenemos que invertir para poder mejorar los niveles de desempeño de formación docente. Se ha estado generando iniciativas de formación docente, se ha estado generando dotación en algunos centros educativos de una tableta o una computadora, pero no se le capacita al docente cómo usarla. Entonces, y no se le da tampoco al docente una computadora ni una tablet. Planteaba la idea un poco atrevida de poder generar políticas en ese sentido de, por un lado, establecer que la gente que vote tenga educación media por lo menos. Y además que tenga un nivel de desempeño académico en matemática, español y otras asignaturas a un nivel satisfactorio o avanzado. Entonces estaríamos logrando los dos puntos claves, cobertura y nivel de formación, nivel de aprendizajes. Evidentemente, esto habría que no verlo como una forma de discriminar a los que no tienen, sino que escalonadamente establecer en X año, así como se estableció para tal año la formación docente debe ser a nivel universitario, así también establecer esto y que también el voto sea obligatorio. Entonces, concederíamos mayor participación y con formación y con gente formada. Entonces, también para la democracia sería mucho más saludable. Pero más que pensando en eso es la formación académica, la formación de el joven de ingresos a través de un mejor desempeño, a través de un empleo. Eso pues ayudaría enormemente al país. Sí. Bueno, más comunicaciones antes de volverle a dar la palabra al doctor Marlon Brevé. Nos escriben por acá, ese sistema de evaluación no sirve, señores, dice. Eso no sirve para nada, dice, reitera. Buenas tardes, los escucho en Pensilvania, Estados Unidos. Lesman, felicidades por ese programa. Lo que pasa, dice, es que se olvidan de la familia, que está compuesta por un padre y una madre, porque el niño se educa en los primeros 5 años en el hogar, pero si hay apoyo para la familia no van a haber buenos alumnos, dice. Gracias, soy Eli Mejía, gracias por sintonizarnos allá en la Unión Americana. Doctor, el tema del financiamiento, ¿qué incidencia tiene para que aspiremos a tener calidad educativa en el país? Bueno, el doctor Hernández hablaba de los presupuestos del 2016 del Ministerio de Educación en Honduras. Si usted divide 16,000 millones entre 2 millones de jóvenes, sale alrededor de $30 por mes por niño lo que invierte el Estado. En Costa Rica el promedio es $50 por niño. O sea, hay que invertir más en nuestros niños para que haya una educación de mejor calidad. Y si dividimos los 6,000 millones de ese mismo presupuesto que van a educación superior, donde hay 200,000 estudiantes, el promedio que sale creo que es mucho mayor. Claro, la educación superior es más cara, pero ahí hay un problema de eficiencia terminal, porque si bien es cierto, el 16% de los jóvenes están en universidades, hoy por hoy menos del 5% termina en 5 años. Entonces, la inversión es clave, ya lo hemos venido reiterando, es un tema de política pública a nivel de Estado, pero que esté sustentado en el financiamiento requerido. Y volviendo al ejemplo de la Ley Fundamental de Educación, que obliga al Estado a ofrecer una cobertura del 100% a los jóvenes hondureños desde preescolar hasta educación media, no garantiza el financiamiento. Y por eso es que esta ley es un instrumento jurídico que no se ha logrado. ¿Cuánto tiempo tomará? Hay que hacer un cálculo de cuántos docentes se necesitan para lograr coberturas que pasen del 52% al 100% en séptimo, octavo y noveno, del 32% al 100% en bachillerato, del 39% a 100% en un año de educación preescolar. Que con todo respeto para el doctor Hernández, pero en ese 39 usted no sumó los CEPREVs. Y ya con los CEPREVs creo que sube como al 65-70%. Los CEPREVs son los centros comunitarios de educación prebásica, que no son centros, digamos, oficiales, sino que son manejados por voluntarios de la comunidad. Y sí, quizás no tienen una formación universitaria las maestras, o a veces ni siquiera una formación secundaria, pero están ahí, estimulando a los niños en edades tempranas.
Estoy de acuerdo con el doctor Hernández que hay que llevarla al 100% con una educación formal, con un docente formado a nivel universitario. Y estoy de acuerdo con el televidente o el radioyente de Estados Unidos que decía que la educación comienza en la familia. La educación comienza en cuanto nace el niño. Por eso es importantísimo fortalecer el área de valores, combatir el tema de la desintegración familiar. Nosotros hemos promovido programas de capacitación para jóvenes en riesgo social, para capacitarlos en áreas donde hay alta empleabilidad, proyectos financiados por la Unión Europea y por la cooperación alemana y la cooperación estadounidense. Y hemos logrado beneficiar a miles de jóvenes y tienen acceso a trabajo. Y nos llama la atención que si bien es cierto teníamos un 50-60% de jóvenes mujeres en los grupos, la mitad de ellas ya eran madres y madres solteras, personas de menos de 25 años. Hay que de nuevo incidir en política pública, pero que no solo sea educación, es salud, es orientación familiar, es organizar los patronatos, llevarles centros educativos donde se fomente la educación, los valores, los deportes, el arte, la cultura. O sea, es soñar, pero yo creo que los estados deben generar política pública y deben acompañarla de inversión, de financiamiento y deben planificarla a corto, mediano y largo plazo. Sí. Doctor Alas, podemos aspirar a tener una calidad educativa con las inversiones que se han visto reflejadas en los últimos años en materia educativa. Y le agrego aquí una consulta de un oyente, una amiga oyente, a ver si le ayudamos a encontrar respuesta. Que alguien de ellos dice, ¿por qué se le pone tanta trampa a la educación con las limitaciones en las admisiones superiores? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, con el nivel de financiamiento que tenemos actualmente, difícilmente, casi imposible, vamos a mejorar la calidad de la educación en Honduras. Tendríamos que convertir la educación en prioritaria del Estado, una política de prioridad del Estado, para poder invertir más y hacerlo también en forma más eficiente. Vean, el sistema educativo no puede hacer magia, los docentes no pueden hacer magia con niños desnutridos, pero también hay un tema que no hemos mencionado acá que tiene que ver con la motivación. La psicología educativa tiene décadas de estarnos diciendo que sin motivación no hay aprendizaje. Y el doctor Hernández citó un dato bien interesante. Hay una buena proporción de estudiantes o de niños, más bien, que deberían de ser estudiantes en el sistema educativo y están fuera porque simplemente no tienen interés, no desean estudiar. Casi la cuarta parte. Casi la cuarta parte de estos niños y jóvenes. Esto tiene que ver con motivación. Las sociedades actuales, competitivas, desarrolladas, son meritocracias. Es decir, premiamos al que más se esfuerza, al que mejor se desempeña, al que hace las cosas de mejor forma. Pero en sociedades donde la trampa, la forma de obtener se justifica bajo cualquier medio, le estamos dando un pésimo ejemplo a los niños y jóvenes. Entonces necesitamos un sistema educativo más meritocrático. Y le voy a mencionar un ejemplo. Los exámenes de admisión de las universidades que mencionaron, algunos quieren que se haga ingreso libre, que entre todo mundo. Algunos países lo hacen así, pero eso tiene costos altísimos y luego lo sacan del sistema en el primer año, porque no tienen las competencias mínimas. La mayor parte de los países lo que hacen es plantear exámenes de admisión. En sociedades tan desiguales como las nuestras, esto afecta a jóvenes que han tenido acceso a una educación de muy baja calidad. Pero lo que necesitamos es implementar más meritocracia en el sentido de aquellos jóvenes de origen humilde que sí tienen capacidades, competencias, disciplina para estudiar, pues a esos hay que becarlos, a esos hay que apoyarlos. No solo para que estudien incluso en la Universidad Nacional, sino incluso si van a hacer carreras que ofrecen otras universidades privadas, darles becas completas, becar el talento, apoyar el talento. En Honduras, lastimosamente, lo que define que un estudiante pueda hacer carrera universitaria, posgrados, o que tenga que trabajar a los 15, 16 o 17 años, es la condición económica de la familia. Con eso lo que estamos haciendo es desperdiciando una gran cantidad de talento de nuestros jóvenes y por otra parte formando profesionales, por llamarles de alguna forma, mediocres, de muy bajo desempeño,
porque realmente entran a las universidades porque los padres de familia pueden costearlo, pero no porque tengan las competencias académicas o las cualidades personales de responsabilidad, de disciplina, para cursar esa carrera universitaria. De manera que el tema no solo es financiero, el tema también tiene que ver con una organización un poco más meritocrática. Y voy a mencionar un último aspecto. Hace poco se hizo, al final del año pasado, se hizo un examen de concurso para los docentes. Este es un tema que ha sido fuertemente cuestionado a través de muchos años. Por muchos años los concursos para plazas docentes estaban controlados por los políticos y los colegios magisteriales, con similares niveles de corrupción. No vamos a salvar a unos o a otros. De unos Van años, en el mismo saco. sí, recomendados de unos, recomendados de los otros, pero no funcionaba la meritocracia, hay que aclararlo. No es cierto que funcionaba antes, funcionaba bien. No, no es cierto. Lamentablemente ese vicio lo tenemos hasta ahora. No hemos logrado, a pesar de que la Ley Fundamental de Educación plantea concursos, digamos, de méritos, etcétera, esos son procesos que hay que construirlos y construirlos bien, porque desde el momento en que el sistema de ingreso de los docentes al sistema educativo esté viciado, todo el sistema, digamos, de alguna forma, refleja niveles de corrupción. Si no le damos las oportunidades a los mejores estudiantes, a los mejores docentes, si no les retribuimos, si no los incentivamos, lo que estamos haciendo es difundiendo una cultura de mediocridad. Esto es como que usted contrate 3 albañiles, los ponga a trabajar y a uno le controle su desempeño, pero a los otros 2 los deje a que hagan lo que quieran y les pague igual a los 3. Bueno, el sistema educativo ha funcionado así por décadas. Sí. Bueno, me gustaría un comentario, dice otro amigo oyente. Entiendo que los alcaldes manejan un presupuesto para educación. Seguramente sus panelistas tienen conocimiento al respecto, pero ahí viene el tema sectarismo. Si el beneficiario no es de su línea partidaria, dice, no hay apoyo. ¿Cómo ha de sentar eso? Dice. Doctor Roosevelt. Bueno, digamos que pensemos en que ya hay varios alcaldes que están actuando y pensando distinto. Hace un par de meses estuvimos en una visita a San Marcos, o San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, en donde un alcalde con otra visión está becando a todos los estudiantes, a todos, desde prebásica hasta media. Sin importar que no sea de su es que partido. son jóvenes y niños del municipio. Y no solo eso, está becando a todos los jóvenes que están yendo a la universidad, a Santa Bárbara o a San Pedro Sula. Les está poniendo el 50% del transporte diario. A todos los que quieren ir a la universidad les está colocando y les está poniendo inclusive algunos materiales. Vea que hay alcaldes, el alcalde Amable de Jesús Hernández hace años ha estado con otra visión y hay varios alcaldes. Entonces, viendo que ya no solamente se deben visualizar en generar aulas, las aulas son importantes. Hay otros alcaldes como el que menciono y otros están dotando de fotocopiadoras y dotando de materiales educativos. Entonces, no importando si es del partido o no. O sea, esa debería ser la visión de un gobierno así local. Es, y ya hay. Evidentemente es la minoría. Entonces, sí, eso deberíamos generar inclusive competencias entre los alcaldes. En el tiempo de que estuvo el doctor Brevé junto con la Fundación Ferema, se establecía un premio a los municipios que tenían mejor desempeño en educación. Y se generaron indicadores y era una competencia sana. Entonces, debemos volver a eso. Entonces, para que no haya sectarismo. Porque, ¿eso es descentralización de la educación? No, porque todavía no estamos intentando generar descentralización, pero no. O sea, se ha desconcentrado la gestión y el uso de ciertos recursos, pero no la toma de decisiones. Entonces, la descentralización va mediada porque la instancia, ya sea la dirección departamental, la dirección distrital o, en este caso, la alcaldía, pero tomen decisiones de contratación, de selección docente, con
criterios científicos, no por amiguismo ni por sectarismo político, porque todavía sí lo tenemos anclado. Nos escribe por acá, la calidad educativa es que tengan maestros jóvenes, ya maestros con 55 años ya no atienden, dice, con tantos problemas de salud, en especial su garganta, dice, que es el machete del maestro. Esto tiene que ver el gobierno en la edad del maestro, que pasen una feliz tarde. No es cierto, eso influye mucho, lo que hablaba usted de la motivación. Un maestro enfermo, ¿cómo puede estar motivado? Y de repente si no está muy bien remunerado, mucho peor. Solo tenemos palabras para escuchar las conclusiones finales de nuestros panelistas. Les agradecemos de antemano su participación. Doctor Marlon Brevé, es un gusto que haya compartido con nosotros esta tarde. Igual, para mí ha sido un gusto y un honor compartir este espacio con Lesman en un programa que es ampliamente visto y escuchado, y con dos colegas como son el doctor Hernández y el doctor Alas. Un par de mensajes claves. En primer lugar, a los padres de familia que hagan todos los esfuerzos que puedan para que sus hijos vayan a un centro de educación preescolar, a una escuela, a un centro básico, a un colegio, y que también hagan lo posible para que tengan acceso a una educación superior, especialmente ahora que las universidades van a comenzar a ofrecer grados de educación técnica con alto grado de empleabilidad. Yo creo que algo que no mencionamos, pero que con esto también quiero resaltar, la importancia de la tecnología para combatir la cobertura. Yo creo que con la tecnología y con educación alternativa podemos ampliar la cobertura en educación media, y hay que ponerle atención a los programas en línea, a los programas que en otros países les dicen bachilleratos por madurez o bachilleratos acelerados. En el caso nuestro, CEUTEC ya ofrece en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y próximamente en La Ceiba, un bachillerato acelerado para los jóvenes que terminaron 9º grado, 3er curso, y en un año pueden terminar bachillerato, y de nuevo, pensando en que van a entrar a la universidad, pensando en que van a tener acceso a un trabajo rápidamente si se matriculan posiblemente en un técnico universitario. La educación es clave, la educación transforma vidas, y hay que tratar de crear oportunidades para que todos los jóvenes tengan acceso a una educación ojalá de calidad. Muy bien, doctor Alas. Igual un par de ideas. La primera es que estamos en un periodo histórico de la sociedad del conocimiento, en la cual el sistema educativo, los sistemas educativos, la educación en general, el conocimiento son vitales. El futuro de los países está vinculado a las competencias de sus pobladores, es decir, de sus habitantes, de sus ciudadanos. Si no invertimos en el sistema educativo, a menos que tuviésemos petróleo abundante o tuviéramos alguna riqueza natural de ese tipo, pero no siendo ese el caso, si no invertimos suficiente en el sistema educativo, nos estamos condenando al subdesarrollo y la pobreza. Y retomando un poco la idea de la calidad, recordar algo. El techo de la calidad de un sistema educativo, y esto se ha planteado a nivel mundial, en junio próximo hay un congreso regional en San Salvador. El congreso tiene un apoyo de la República China, y el título de los documentos dice: ¿por qué Shanghái tiene a los mejores estudiantes del mundo? Bueno, dice, porque tiene también a los mejores docentes del mundo. El techo de la calidad de un sistema educativo son los docentes. Si no invertimos en formar buenos docentes, los motivamos para que se desempeñen bien, porque regreso al tema de que no podemos pagar igual al que trabaja bien al que trabaja mal. Eso no puede ser bajo ningún punto de vista. Esas serían mis ideas. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Roosevelt Hernández, también fue grato placer tenerlo con nosotros aquí en el Contrapunto. Muchas gracias, Lesman, y a todos los televidentes y oyentes de este muy buen programa. Desafíos de necesitamos invertir más en educación. En este momento de diálogos, pues es fundamental que se incorpore el tema educativo como un elemento clave dentro del diálogo político, social que requiere el país. Felicitar a los docentes, porque en medio de esta situación vemos de escasez de recursos, de pobreza de los niños y jóvenes, han estado haciendo una labor. Ahora requiere que se siga en esa labor fuerte, con innovación, con creatividad, y establecer que ahora el nuevo Congreso también establezca políticas claras que beneficien a la educación, a la sociedad hondureña en el tema educativo,
a la Secretaría de Educación igual, hay que generar presión, y a los padres de familia presión social, a los alcaldes, para que la inversión pública en educación no solo sea en infraestructura, sí es necesario, pero también en materiales educativos, también en formación docente, también en contratación docente. Felicidades a los colegas aquí por compartir con nosotros. Gracias, Lesman. Y seguimos desafiándonos, porque somos corresponsables todos los hondureños de esta situación y debemos esforzarnos por salir adelante y ayudar a otras personas también. Muy bien, gracias una vez más a nuestros panelistas, a los millones de oyentes y televidentes que nos siguen a través de Radio América, a través de CITV, el canal de mayor crecimiento. Gracias a mí, a todo el equipo de producción de Radio América, Miguel Ayestas, al equipo de CITV. Gracias, hemos querido hacer un espacio, un paréntesis en todo este ambiente de crispación que está viviendo Honduras para recordar que sin una verdadera educación, si no hay una apuesta en este campo a aspirar a tener una calidad educativa, difícilmente vamos a poder aspirar a mejores estadios de desarrollo. Y no hay que irnos tan largo, aquí se mencionó mucho a Costa Rica, a mí me da envidia de la buena con los hermanos ticos, tengo muchos amigos costarricenses, pero es motivo de orgullo el sistema educativo que ellos tienen y yo creo que las cosas buenas debemos de emularlas. Gracias por su sintonía, Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional. Hasta luego.